La confesión. La confesión puede ser expresa o tácita. Expresa, la que se hace clara y distintamente ya al formular o contestar la demanda y o absolver posiciones o en cualquier otro acto del proceso. Y tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley. La confesión solo se produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente tanto en lo que favorece como en lo que lo perjudica. Puede articularse en posiciones al mandatario siempre que tenga poder bastante para absolverlas o se refiere a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. En el caso de cesión, se considera al cesionario como apoderado del cedente para absolver posiciones sobre hechos de éste, pero si los ignora, pueden articularse las posiciones al cedente, siendo a cargo del cesionario la obligación de presentarlo. La declaración de confeso del cedente obliga al cesionario, quedando a salvo el derecho de éste frente al cedente. La posición debe articularse en términos claros y precisos. No han de ser insidiosas, deben ser afirmativas, procurándose que cada una no contenga más de un hecho y éste ha de ser propio del que declara. Cuando la pregunta contenga dos o más hechos, el tribunal la examinará prudentemente, determinando si debe resolverse en dos o más preguntas o si por la íntima relación que existe entre los hechos que contiene, de manera que no puedan afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro u otros, y teniendo en cuenta lo ya declarado por el absolvente al contestar las anteriores del interrogatorio, debe aprobarse como ha sido formulada. Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Desde que se abre el juicio a prueba hasta antes de la audiencia final, todo litigante está obligado a absolver posiciones personalmente cuando así lo exige el que las articula. No se procederá a citar para absolver posiciones sino después de haber sido presentado el pliego que las contenga. Si éste se presenta cerrado, deberá guardarse así en el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la cubierta que afirmará el secretario. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar el día anterior al señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso. Si el citado a absolver las posiciones comparece, el tribunal abrirá el pliego e impuesto de ellas las calificará y aprobará solo las que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 99. Si fueran varios los que hayan de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que hayan de absolver después. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador ni otra persona, ni se le dará traslado ni copia de las posiciones ni término para que se aconseje, pero si el absolvente no hablare el español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y en este caso el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su declaración en su propio idioma y con intervención del intérprete. Cuando el que haya de absolver posiciones fuera indígena y no hable el español o hablándolo no lo sepa leer, deberá asistir un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su declaración en español y en su propio idioma. Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá, a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada en los términos de la fracción sexta del artículo segundo de la Ley General de Personas con Discapacidad de un traductor o intérprete. Hecha por el absolvente la protesta de decir verdad, el tribunal procederá al interrogatorio. Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o negativo, pero el que las dé podrá agregar las explicaciones que considere necesarias y en todo caso dará las que el tribunal le pida.
Si la parte estimara ilegal una pregunta, podrá manifestarla al tribunal a fin de que vuelva a calificarla. Si se declara procedente, se le repetirá para que la conteste apercibida de tenerla por confesa si no lo hace. Terminando el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular oral y directamente en el mismo acto y previo permiso del tribunal nuevas posiciones al absolvente. En este caso, cuando al acabar de hacer una pregunta advierte el tribunal que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 99, la reprobará y declarará que no tiene el absolvente obligación de contestarla, pero se asentará literalmente en autos. Si la parte absolvente se niega a contestar o contestare con evasivas o dijere ignorar los hechos propios, el tribunal la percibirá de tenerla por confesa si insiste en su actitud. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de formular en el acto al articulante si hubiera asistido las preguntas que desee en forma que dispone el artículo 110. El tribunal puede libremente en el acto de la diligencia interrogar a las partes sobre todos los hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad. Las declaraciones serán asentadas literalmente a medida que se vayan produciendo y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contengan, así como el pliego de posiciones por los absolventes, después de leerlas por sí mismos, si quisieran hacerlo, o de que se les sean leídas por la secretaria en caso contrario. Si no supieran firmar, pondrán su huella digital y si no quisieran hacerlo, lo uno ni lo otro firmará solo el tribunal y hará constar en circunstancia. Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, manifieste no estar conforme con los términos en que se haya asentado sus respuestas, el tribunal decidirá en el acto lo que proceda, determinando si debe hacerse alguna rectificación en el acta. Contra esta decisión no habrá recurso alguno. Firmadas las declaraciones por los que las hubieran producido o en su defecto solo por el tribunal, no podrá variarse ni en la sustancia ni en la redacción. En caso de enfermedad debidamente comprobada del que deba declarar, el tribunal se trasladará al domicilio de aquel o al lugar en que esté recluido, donde se efectuará la diligencia, en presencia de la otra parte si asistiere. Cuando el juicio se siga en rebeldía, la citación para absolver posiciones se hará publicando la determinación por 3 veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación, a no ser que el emplazamiento se haya entendido personalmente con el demandado, su representante o apoderado, pues en tal caso la citación se hará por rotulón. Si el que deba absolver las posiciones estuviera ausente, aun cuando tenga casa señalada para oír y recibir notificaciones, se librará el correspondiente exhorto o despacho, acompañando en sobre cerrado y sellado el pliego en que consten las preguntas. En este caso, se abrirá el pliego y, calificadas las preguntas, se sacará copia de las que fueran aprobadas, la cual se guardará en el secreto del tribunal, debidamente autorizada, remitiéndose el original con el exhorto o despacho, para que se haga el examen al tenor de las posiciones que hubieran aprobado el tribunal del juicio. Si el interesado ignorare el lugar en el que se encuentra el absolvente, la citación se hará por edictos y además en el domicilio señalado. Cuando quien haya de absolver las posiciones haya sido ya citado para ello, cualquier cambio de domicilio o de residencia a población distinta de la que fue citado no surte efecto alguno, sino que habrá de absolver las posiciones ante el tribunal que lo citó. Para los efectos del artículo anterior, el que promueva la prueba de confesión deberá hacer su petición y presentar el pliego que contenga las posiciones con la anticipación debida a efecto de que el exhorto o despacho pueda ser diligenciado en el poder del tribunal antes de la audiencia final del juicio. El tribunal que fuere requerido para la práctica de una diligencia de confesión se limitará a diligenciar el exhorto o despacho con arreglo a la ley y a devolverlo al tribunal de su origen, pero no podrá declarar confeso a quien deba de absolver las posiciones. Cuando la diligencia de confesión fuere practicada por un tribunal requerido por el del juicio, si, después de contestado el interrogatorio, formulare en el mismo acto nuevas posiciones, el articulante o quien sus derechos represente, obrará el tribunal de la diligencia como se dispone en el artículo 110. Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá a la parte que la hubiere hecho
prueba de ninguna clase, a no ser que se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir la confesión, debidamente acreditados o de hechos posteriores acreditados de igual forma. La parte legalmente citada a absolver posiciones será tenida por confesa en las preguntas sobre hechos propios que se le formulen, cuando sin justa causa no comparezcan, cuando insistan en negarse a declarar, cuando al declarar insista en no responder afirmativo o negativamente o en manifestar que ignora los hechos, y cuando obre en los términos previstos en las dos fracciones que anteceden respecto a las preguntas que formule el tribunal conforme al artículo 133. En el primer caso del artículo anterior, el tribunal abrirá el pliego de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración. En los demás casos, el tribunal, al terminarse la diligencia, hará la declaración de tener por confesa la parte. El auto que declare confesa una parte y el que niegue esta declaración son apelables. Se tendrá por confeso al articulante y solo en lo que lo perjudique respecto de los hechos propios que se contesten en las posiciones que formule, y contra ellos que no se le admitan prueba de ninguna clase. Las autoridades, las corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de la administración pública absolverán posiciones por medio de oficio, en que se insertarán las preguntas que se quiera hacerles la contraparte para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del término que señale el tribunal. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contestare dentro del término que se le haya fijado, o si lo hiciera categóricamente afirmando o negando los hechos. En el caso del artículo anterior y en el de la fracción primera del 124, la declaración de confeso se hará a instancia de parte, en todo tiempo, hasta antes de la audiencia final de juicio. En cualquier estado del juicio en que se pruebe la justa causa, quedará insubsistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que